quiero reconocer, hablando de reconocer logros, quiero reconocer el speech que dio hoy el congresista cubanoamericano Mario Díaz Balart. Señores, frente a la Cámara de Representantes, se levantó a apoyar al movimiento San Isidro en Washington, D.C. Se lo dijo claramente a la presidenta: señora presidenta, me pongo de pie para repudiar los actos de violencia y acoso que sufren los cubanos en la isla. ¿Tienes las declaraciones? ¿Tienes el speech? Pónmelo ahí, Sandy, por favor. Speaker, unanimous consent to address the House for 1 minute. Without objection, the gentleman is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I rise to bring attention to the brave action of the pro-democracy leaders in Cuba and the brutal repression that they face as a result of their demands for freedom. For example, in the last few weeks, the San Isidro movement has stepped up its calls for freedom and the release of all political prisoners. Their protests include such dangerous activities as poetry readings and sit-ins. And for that, these young rappers, artists, and writers have faced arbitrary arrests, harassment, and abuse. Some remain in prison, which is why many activists have begun a hunger strike in protest. But despite the brutal repression in Cuba, the pro-democracy movement is growing. Mothers, scientists, and so many others have joined its calls for freedom and the release of political prisoners, Mr. Speaker. I commend President Trump and his administration for their solidarity with the Cuban people in imposing serious sanctions against the Cuban dictatorship. We must all stand with the brave pro-democracy activists in Cuba who are risking their lives at this very moment, and join them in their pleas for freedom and the immediate unconditional release of all political prisoners. I yield back. Qué grande Mario Díaz Balart, como le agradeció a la administración del presidente Trump en medio de todo lo que está pasando, que los demócratas dicen los republicanos han dejado solo a Trump. Mire lo que ha hecho Mario Díaz Balart. Se ha levantado y le agradeció al presidente Trump y a toda su gestión y a la administración por las sanciones que ha puesto a contra de la dictadura cubana. Y dice que vamos a seguir en apoyo a todos los movimientos que impulsen la libertad del pueblo de Cuba. Esa es la actitud. Eso es lo que tenemos que impulsar. Y hoy Pompeo salió públicamente condenando a Cuba, agregaron a Cuba en la lista de los países donde no se respetan ningún tipo de libertad, de la libertad de credo, la libertad de ningún tipo de libertad de religiosa, de nada. Otra lista más, que vayan para ahí, para todas las listas habidas y por haber. Muy bien por el secretario Pompeo. Así se hace, que se jodan los comunistas. Ay, que ellos creen que con Biden, oye, que lo que viene es grande. Que lo que viene es grande, que lo que se van a enfrentar es a la muralla roja republicana que hemos creado en el sur de la Florida y que quieren tumbar y que quieren desprestigiar y que quieren quitarle fuerza y que quieren quitarle importancia, pero estamos ahí. Estamos aquí y no van a poder con nosotros. Y no van a poder negociar con la dictadura cubana pasando sobre el exilio cubano. Ni demócrata, ni republicano, ni nadie. Cuba es un problema de los cubanos y tienen que contar con nosotros. Así que usted tranquilo, usted relajado, usted respire, que nosotros seguimos para adelante. Vamos para adelante sin miedo a nada, por favor. Usted no tenga miedo, usted no se avergüence, usted no se preocupe.